días, como siempre. Gracias por el favor de seguirnos cada mañana, por su fidelidad a este espacio que la guardan siempre. Mucha gente que prefiere amanecer con el televisor puesto ya en Teleimpacto, así no bien abren los ojos cuando ya no tienen que hacer más nada, solamente que darle al botón de encendido. Bueno, hoy es martes, señores, estamos a 10 de julio con mucha lluvia. La tormenta Beryl, que aunque se ha debilitado, ha traído mucha lluvia, sobre todo para la parte este, noreste y sureste del país. Hay que tener mucho cuidado. Muchas personas que he escuchado en distintos programas radiales donde se quejan porque aquí en la capital misma, en varios barrios de la capital, han tenido que amanecer sacando agua de sus casas. Y eso es lo lamentable. Pensar en tantos hogares, en tantas personas que hoy se encuentran afectadas por estas fuertes y constantes lluvias y que ya tienen que abandonar muchos de ellos sus hogares, otros que definitivamente tienen que quedarse allí sacando agua, tratando de proteger lo poco que tienen, sus materiales, el televisor, la nevera, la estufa, las cositas que tienen en sus casitas. Sobre todo, hay muchas personas que también tienen que levantar el colchón porque las goteras en el techo tienden a mojar, tienden a afectarle. Entonces lo que hacen es que levantan el colchón con el propósito de buscar un lugar donde no se le caiga, no le caiga el agua y entonces no mojen el colchón. Prefieren amanecer sentados, prefieren amanecer parados y a veces es inimaginable, ¿no? Pero esa es la realidad de muchas personas aquí en República Dominicana. Las autoridades ya han dado alerta desde hace ya varios días, habían pronosticado de que venía esta tormenta tropical. En el día de ayer el COE se activó por todo el país, sobre todo en estas zonas donde sí ya se tenía determinado que Beryl iba a afectar más. Hay algunas provincias que están en alerta, alerta amarilla, alerta verde para otras. Pero esto es parte de lo que es la naturaleza. Apenas empieza la temporada ciclónica y son muchos los estragos que pudiéramos sufrir cada cierto tiempo y no se sabe cuándo, porque no bien se forma una tormenta cuando más atrás ya hay indicios de que hay otra y hasta nombres designados tienen, como es el caso de Chris. Puerto Rico, por ejemplo, fue afectado también. Puerto Rico no sale de una cuando ya está metido en otra. Una cantidad enorme de hogares que no cuentan con electricidad, que no cuentan con agua potable, etcétera. Una situación muy calamitosa la que vive ese vecino país, esa vecina isla, Puerto Rico, la isla del encanto, como también le suelen llamar muchos. Pero bueno, señores, esto es parte de lo que tenemos nosotros que enfrentar en el día a día. Los que puedan, un chocolatito caliente no cae mal, o un tececito de jengibre. Ay, un tececito de jengibre, qué rico. Sin azúcar, por favor. O con un poquito de miel, para las personas que prefieren disfrutar los tés con azúcar. Nosotros tenemos esa tendencia por los europeos. Si nos vamos a Asia, el té no se toma con azúcar. Los países asiáticos tienden a tomar el té sin azúcar. Pero al que le gusta el azúcar, pues un terruñito de azúcar no le va a caer mal. Miren, señores, hoy amanecemos como siempre con muchas informaciones, sobre todo a nivel internacional, porque el ajedrez político internacional está un tanto oscuro. Ayer hablábamos así muy por encima. Alexander me hizo la pregunta que si vi el drama que vivió Brasil este pasado domingo y por supuesto que le di seguimiento a lo que pasaba en Brasil.
una situación muy lamentable lo que está pasando con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, seguro presidente de Brasil para estas nuevas elecciones si le habilitan para ello. Pero fíjense cómo está funcionando el mundo y cómo en pleno siglo XXI se están dando una serie de cosas a los ojos, a la vista de todos, y nadie hace nada. ¿Dónde quedan los organismos internacionales que deben de ponerse por encima y estar atentos a todas esas injusticias que se están cometiendo en muchos países del mundo? Y no voy a hablar de la región, del mundo. ¿Cuántas injusticias, cuántas otros países que se inmiscuyen en temas internos? Y se ha tomado el Plan Atlanta de una manera muy seria y se van de lo lógico, de lo establecido, a extralimitarse y utilizar el poder para cualquier tipo de cosa sin ningún tipo de sonrojo. O sea, ya no importa el derecho, ya no importa lo que es la justicia, ya no importa nada, porque se inventan cualquier cosa y no importa que no haya ningún sustento para poder demostrar esto, esa bobería de lo que se le acusa a un político, en este caso, porque eso es lo que se anda buscando, politizar la justicia y judicializar la política. En este caso, judicializando la política. Y como ese hombre que despierta pasiones, que despierta amor, que despierta odio también, Luis Ignacio Lula da Silva, por su condición de líder, está siendo víctima, tanto él como todos sus seguidores, de esas injusticias que se están cometiendo de manera burda. Y nadie dice nada. Pero hoy es Brasil, mañana no se sabe a quién le va a tocar. Hoy es Brasil que se enfrenta a esta cruel realidad, donde también el pueblo, de más en más, se anda desesperando. Brasil no tiene ese perfil de, digamos, de ser un pueblo que se levanta y que las masas se levantan y hacen y cometen cualquier tipo de locura. Sí, pero todo tiene un límite y a todos le llega su hora. Con esto se está jugando mucho, se sigue jugando y siempre los que pagan son los hijos de Machepa. Fíjense en Nicaragua. Nicaragua anda muy mal. ¿Y cuántos muertos no van en Nicaragua? Bueno, manejado mal por un lado, yo entiendo que Daniel Ortega, con esos errores que cometen los políticos terribles, que creen que el liderazgo se puede traspasar, y eso no es verdad. Que el liderazgo, y a veces ven el poder como si fuese una monarquía, y creen que las mujeres, las esposas, las compañeras también tienen derecho. Fue a usted que lo eligieron, caballero. Ah, no, la puso como vicepresidenta. La puso como presidenta, su compañera de boleta. Claro que eso iba a tener consecuencias. Porque cada quien que se gane lo suyo. ¿Cuántos otros miembros de su partido no andaban esperando que se le escogiera para ser el compañero de boletas? Óyeme, se quedó todo en una sola casa. Pero así no. Ah, porque se pronosticaba que como él estaba enfermo, que bueno, que él quería dejar el poder en las mejores manos. ¿Y quién dice que justamente por ella ser su esposa y nada más? O sea, un político tiene que tener una serie de condiciones y yo con esto no quiero decir que quizás su esposa no tenga una serie de méritos, pero mi interrogante es, ¿los suficientes y no habían más que tuvieran más méritos, etcétera? O sea, no se puede ir a los extremos. Yo eso no se lo voy a dejar pasar a Daniel Ortega. Porque claro que sí, que es que todo en el proceder tiene consecuencias. Nada usted puede hacer sin que pueda pensar que mañana eso no va a tener una repercusión. Todo lo que usted hace de algún modo tiene una repercusión.
a corto, mediano o largo plazo, pero la tiene. Bueno, ahí andaba la ira gestándose poco a poco. Una organización política que te andaba mirando de reojo y que ya no se sentía tan a gusto. Y una mujer que comete una serie de torpezas y todo el mundo la deja a propósito también. O todo el mundo se hace de la vista gorda. Nada más tuvo que salir Daniel Ortega para que se cometieran. Aunque se dé para atrás como sucedió en Haití, ya la masa está airada, ya la masa está levantada. ¿Y cómo usted para eso? Porque es que se van acumulando una serie de factores, una serie de casos, y cuando eso sucede no hay vuelta floja, no hay forma de retroceder. Entonces, por otro lado, está el tema haitiano. Están llegando varios funcionarios, están llegando personalidades importantes de Haití a la República Dominicana, producto de qué? Bueno, de un pueblo que está levantado, de un pueblo que está ya hastiado de las injusticias que se cometen y las cometen los propios políticos, los propios empresarios que tienen una mentalidad, una visión de vida totalmente voraz, donde no se piensa en establecer políticas públicas duraderas, permanentes, que impacten a una gran mayoría. No, lo de ellos es lo de ellos, LMA, lo mismo adelante. Y nada más. Tienen una visión tan miope sobre la política, tienen una visión tan miope sobre el Estado y el manejo que se le debe de dar, que esos políticos, muy fácil, ocurre una revuelta en Haití, ellos agarran sus helicópteros, ellos agarran sus aviones privados y emigran hacia otros países, como por ejemplo a República Dominicana, donde ayer llegaron las familiares del expresidente Michel Martelly. Igualmente lo iban a hacer otros más y lo están haciendo por distintos aeropuertos del país, incluyendo el aeropuerto de Barahona, el aeropuerto María Montés. Así lo están haciendo. Pero qué manera más irresponsable, yo diría también, de actuar. ¿Qué tanto se tiene apego a un pueblo, a una nación, cuando ese tipo de políticos son los que están allí y son los que tienen el poder? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, pasa lo que está pasando en Haití. No es para menos, porque cada vez que hay una revuelta, ellos no se quedan, ellos agarran sus aviones privados y se van. Y se van a Miami, que tienen casa en Miami, o se van a República Dominicana, nosotros los recibimos aquí. Y no es uno ni dos. Y cada vez que hay una crisis en Haití, usted los ve a todas esas familias prestigiosas, que no llegan a 10 familias prestigiosas, que vienen en sus jets privados o en sus helicópteros o en cualquier vía de transporte aéreo, ya sea privado, prestado de un familiar, etcétera, o contratado por una empresa dominicana. Y entonces ellos vienen y se establecen aquí en hoteles, tienen otras casas, etc. Y Haití, que se fuña. Cuando Haití se tranquilice, cuando a ellos se les peguen ganas tranquilizarse, entonces ellos retornan. Y yo pregunto, ¿eso es un verdadero político? ¿Ese es un político comprometido con su pueblo? Claro que no. ¿Pero por qué? Porque a la política se ha metido un grupo de negociantes que no son políticos y se disfrazan de políticos para beneficiarse ¿de qué? Del Estado. Para beneficiarse de toda esa estructura que está creada, en la que ellos también entran y solamente dejan entrar ahí los que ellos entienden deben de entrar, y entonces ese grupito es que se come el pastel. Ese es un pueblo que está destinado a vivir en el estado de desesperación, de desasosiego, de pobreza, de miseria, mientras tenga ese tipo de políticos. Porque hay que ver lo que era Michel Martelly, un músico, un cantante. ¿Qué noción puede tener Michel Martelly? No digo que él no sea un buen ser humano o no, ese no es el problema. Es que simple y llanamente el ignorante es asesino.
Y cuando yo hablo de ignorancia, es ignorancia a algo muy puntual, en este caso, algo que se llama política, que muchas personas la toman como algo muy ligero. No, el político tiene que reunir una serie de condiciones que lo hacen seres muy especiales. Tienen que ser estudiosos de la sociología, de la filosofía incluso, de los estudios sociales, de todos esos componentes que son fundamentales para poder entender las sociedades y para poder entender cómo manejar esas sociedades, cómo conducirla hacia un mejor porvenir. Eso no son cosas tan simples, tan sencillas, como usted decir yo soy famoso y mucha gente me sigue, me voy a lanzar a candidato presidencial, me voy a lanzar a senador o a diputado o alcalde. No, señor. Esos son los escollos que tenemos que ir superando. Porque mientras se sigan eligiendo a ese tipo de advenedizos en la política, es que vamos a tener entonces, no vamos a tener otros resultados que no sean esos. Claro que tienen que ser esos los resultados y no otros. No pueden ser distintos. Y aquí lo que más tenemos también en nuestra República Dominicana son ese tipo de perfiles dentro de la política. Y muchos de los culpables son los mismos líderes y dirigentes que permiten que esos entren simple y llanamente porque llegan con los bolsillos llenos de cuarto. Llegan con los bolsillos buchudos, como dicen, y entonces eso les permite a ellos escalar o llegar a la más alta posición sin haber pasado por ninguna otra. No tienen que agotar ningún proceso dentro de lo que es el expertise político, dentro de lo que es también el usted poderse templar como líder o como dirigente. No, basta solamente con que usted sea carismático, tenga un buen perfil, que le guste a la gente, que conecte y que usted tenga mucho dinero. Así se ha cualquierizado la política y se sigue cualquierizando y se intenta, ¿no?, cada vez más hacerlo cuando, por ejemplo, tenemos descansando en el Congreso un proyecto de ley de partidos donde se discute lo más absurdo que usted se pueda imaginar. ¿Cómo es posible que en República Dominicana tengamos años discutiendo este proyecto de ley y ahora que se ve una posibilidad de ser aprobada, lo que se discuta sea algo tan ridículo y absurdo como no creíble? Porque ¿quién se puede imaginar en su cabeza o quién puede hacer lógica con una cosa tan insensata como lo que se pretende aprobar en ese Congreso de la República? Entonces, pero así somos y estamos bañados y cargados de personas y de políticos que lo ven como algo que se pueda debatir y de hecho nosotros aquí lo hemos tenido que hablar y poner sobre la mesa tantas y tantas veces, tanto como que casi diario nosotros tenemos que hablar del tema. Ese proyecto de ley de partidos, que es tan simple de saber lo lógico y lo que no es, pero allí lo ilógico es lo que se impone o es lo que se discute. O sea, lo que no debería estarse discutiendo es lo que se está discutiendo. Porque si algo es inconstitucional, no debería ser ni siquiera un elemento que pudiera ponerse sobre la mesa, entiendo yo, ¿verdad? O entiende usted que está en su hogar. Sin embargo, es lo que está sobre la mesa discutiéndose. Entonces aquí se va desde lo absurdo, desde lo ridículo, lo absurdo, para luego entonces, después de mucho proceso y de mucho debate y de mucha discusión, llegar a la sensatez. Pero ojalá y lleguemos a la sensatez. Yo espero que sí, albergo todavía esperanzas en que sí se pueda llegar a lo sensato, a lo lógico, a lo que sí tiene contenido, porque a la vida siempre y a la política debe de dársele contenido. Cuando no se tiene contenido, bueno, pues eso no tiene ningún asidero. Y así es como están las cosas en este país.
que nos sirva todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que no nos hagamos de la vista gorda, que no nos pongamos de espalda a esas realidades que están ocurriendo en otras partes del mundo, porque ahora la gente se pregunta, ¿pero por qué Haití está así? Bueno, Haití está así no es solamente por el tema del combustible, es que está hastiado, harto de ser aplastado, harto de ser ignorado. ¿Por qué? Por quienes ostentan el poder. Hartos de tener que estar emigrando hacia cualquier parte del mundo y ser tratados de la peor forma posible. Harto de que sigan ellos intentando irse a las Bahamas, como ahora que deportaron más de, creo que fueron 50 haitianos o no sé cuánto, o de irse a cualquiera de estas islas por ahí, o de irse a Miami, o de irse a la República Dominicana, y nadie los quiere. Nadie los quiere. No, porque es que Haití quisiera su pueblo, sus haitianos, vivir en Haití, no en ningún otro lugar. Y lo he conversado con haitianos. Ellos quisieran poder vivir en su patria, en su terruño que le dio Dios, pero no pueden. Simple y llanamente esa gente no puede. Ahora, República Dominicana tiene que cargar con ese drama. Nosotros no podemos. Nosotros nos hemos excedido a tal punto que hemos dejado de beneficiar y de atender las miserias y las pobrezas nuestras para cargar con las haitianas. Algo que tampoco tiene ningún sentido, ¿verdad? Esos son actos de irresponsabilidad, porque lo primero, y a usted lo eligen, es para usted atender las cosas de su pueblo, no es de ningún otro. Y hacer política y establecer política e implementarla para beneficiar a su pueblo. Llámese como se llame. En Haití también, los haitianos están exigiendo de los políticos que les atiendan, que les provoquen empleo, que generen empleos, que les generen una esperanza de vida. Porque cuando se pierde la esperanza sucede lo que está pasando en Haití. El levantamiento, la desesperación, la ira, las reacciones, porque esa gente no está pensando ni mucho menos, lo que está es reaccionando. Como todo ser humano, cuando se ve acorralado de algún modo reacciona, cualquier animal también lo hace. En fin, así es como estamos. De todos modos, yo les invito a que sigan disfrutando de la lluvia quienes pueden hacerlo. Pero también piensen en los millones de dominicanos que en estos momentos están padeciendo de hambre, de frío, mojaditos sus pies y sus enseres, los pocos que tienen, todos dañados porque el agua se los ha llevado, los ha empapado y ya no sirven. Otros que han tenido que abandonar sus hogares e irse a cualquier refugio o a cualquier casa de un familiar porque su casa se le inundó. Todas esas cosas pasan más comúnmente de lo que usted se imagina. Y no es una ni dos personas las que están en esas condiciones, son millones. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y retornamos con nuestro invitado del día de hoy.